En este episodio vamos a hablar de por qué los clientes que estás buscando para tus servicios de arquitectura sí existen, no son imaginarios, no están por allí en un mundo de unicornios, sí existen en el mundo real, solo que todavía no saben que tú existes, y ese es el gran problema. El episodio de hoy se basa en la historia de una persona que voy a mantener en el completo anonimato, que tomó una mentoría conmigo la semana pasada. Esta persona estaba desesperada, bueno, no desesperada, pero tenía mucha prisa por empezar a revertir la situación ahorita en la que está viviendo en este momento, donde no tiene clientes todo el tiempo, no tiene clientes todos los meses. Y como me había escuchado publicar en redes sociales, que últimamente estoy hablando mucho con el tema de cómo conseguir clientes y atraerlos en lugar de perseguirlos, me contactó, agendamos la asesoría. Y mientras estaba analizando su caso y le pregunto, bueno, ¿qué te motivó a estar aquí? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué tipo de proyectos has hecho? ¿Cuáles son los problemas que tienes el día de hoy? ¿Qué has intentado hacer para resolverlos? Etcétera. A mí siempre me gusta hacer preguntas para obtener información. De esta forma sé si puedo ayudarlos correctamente o no. Y haciendo preguntas llegamos como a la raíz del problema. La raíz del problema es, en este caso, en esa mentoría con esta persona, fue que esta persona decía, es que no consigo los clientes, es que los clientes no están en mi ciudad. Y yo le voy a poner un ejemplo, y yo, bueno, ¿en qué ciudad estás? Y me mencionó una ciudad. Y me dijo, no, es que aquí en mi ciudad todos los proyectos son como más industriales, son de naves industriales, o galpones, como se les decía en Venezuela. Son estos edificios que son como para almacenaje, o silos que eran para guardar grano, o lugares para procesar carnes, pollos. Es decir, imagínense que no era como una ciudad capital, sino era más como una ciudad poblada, de tipo pueblo, ¿ok? Entonces yo le decía, oye, ¿cómo no puede ser que no haya dinero allí? Si al contrario, son pueblos ganaderos. Generalmente esas personas que tienen tantas fincas, tantas hectáreas, tantas cosas, que tienen cultivos, no todo el mundo, obviamente, pero siempre en esos pueblos siempre hay gente que tiene mucho dinero, siempre hay gente que está manejando mucho capital. ¿Por qué me estás diciendo que no hay clientes? Me dice, no, es que esos clientes siempre, o sea, sí los hay porque sé que los conozco y tú sabes que por ahí van pasando con sus camionetas y sabes quiénes son, pero ellos trabajan con otras personas, ellos ya tienen su equipo de personas que están trabajando. Y yo le digo, ok, está bien, ¿y cómo crees que esas personas consiguieron esos clientes? ¿Cómo esos clientes que tú deseas conseguir ya se hicieron con un equipo de personas porque tú no estás en el equipo de personas? Entonces, mientras le iba haciendo estas preguntas, yo iba como que detectando que esta persona no se había hecho esas preguntas a sí mismo. No se había preguntado, bueno, ¿por qué lo contrataron a los demás y no a mí? Entonces, en plena mentoría, me dice, bueno, no, debe ser que tienen mejor trabajo, o que tienen más contactos, o que tenía el contacto y se pusieron a trabajar juntos. Entonces, en la mentoría yo le decía, oye, no sé si te estás fijando, pero me estás poniendo excusas. Cada vez que te estoy haciendo una pregunta del por qué algo ha sucedido, primero estás titubeando. No me estás dando una respuesta clara, quiere decir que no te has preguntado precisamente, exacto, no te has hecho esa pregunta y por lo tanto nunca te la has respondido. Así que estás presionado en esta mentoría porque estás intentando buscar desesperado una respuesta que todavía no tienes porque no te habías hecho la pregunta antes. Entonces, la respuesta natural, le digo, en el caso del temor de todas las personas, es culpar a alguien más. Buscar que las excusas se deben a esto, esto y esto y esto y esto, y no realmente a la falta de acción que nosotros estamos tomando. Entonces, discutiendo un poco más en eso, íbamos y regresábamos sobre el tema, y esta persona me decía, bueno, pero entonces si hay clientes, tienes razón, si hay clientes en todas partes, pero ¿cómo hago para conseguir esos clientes? Y yo le digo, bueno, pero entonces ya resolvimos un primer mito, ya derrotamos el primer mito. No es que los clientes no existan. Los clientes existen en todas partes. En todas partes hay personas, sobre todo para arquitectura. Para arquitectura, wow, que nosotros estamos en una parte esencial del desarrollo de la vida humana, donde necesitamos hábitats para vivir, para tener nuestros comercios, para tener nuestros negocios, para expandir nuestros negocios o nuestras casas, mudarnos, para mejorar nuestra calidad de vida, etcétera. Nosotros formamos una parte
fundamental de una necesidad que es humana y que siempre va a seguir existiendo, que es la necesidad de cobijo, la de protección, la de protegernos de la intemperie y de todos los eventos climáticos y las condiciones climáticas adversas para poder tener una vida cómoda. Y eso solamente para sobrevivir y para dormir seguros. Pero luego está el tema de los negocios, crecer, nuestras oficinas, los lugares donde vamos a trabajar, donde eventualmente vamos a tener empleados cuando crezcamos con nuestras compañías. Todo eso forma parte de la naturaleza humana como la conocemos al día de hoy y la estructura de la sociedad como está configurada al día de hoy. Entonces la arquitectura es una parte esencial de ese proceso. Decir que no hay clientes es una excusa a nosotros mismos de engañarnos. Y es un mensaje que quiero compartir el día de hoy contigo. Repetirte a ti mismo todo el tiempo, no, es que no existen clientes, es una excusa que tú te has repetido tantas veces en la cabeza que ahora te la estás empezando a creer. O tienes mucho tiempo creyéndotela. Porque es más fácil decir que la culpa es que los clientes no existen a culparte a ti mismo por la falta de inacción. A culparte a ti mismo de que las otras personas no saben que existen, no porque no existas que tú existes, sino que no te conocen o no saben sobre ti. Lo que puedes ofrecerles es porque tú no has salido de esa sombra. Tú no has salido de esa invisibilidad. En Venezuela, cuando vivía en Venezuela, nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Maracaibo, mi familia y yo. Entonces, en Maracaibo yo nací y crecí con goma de mascar y basquetera feliz, así como decía la canción del Príncipe del Rap. Pues yo nací en Maracaibo y crecí mucho tiempo, pasé mucho tiempo de mi vida en Maracaibo. Y me fui haciendo poco a poco una reputación en la universidad como la persona que hacía 3D, por eso Gov3D se llama Gov3D Studio y así se llama mi sitio web, porque todo el mundo me decía en la universidad Gov3D. Eso me fue abriendo muchas puertas para conocer cada vez más personas. A medida que la reputación iba creciendo en la universidad, solamente dentro de la universidad, yo sin saberlo estaba sembrando un montón de relaciones a futuro. Porque todas estas personas que yo estaba atendiendo, que eran estudiantes de semestre o entrega finales de tesis de grado a lo que yo hacía renders o planos, estas personas eventualmente se iban a graduar. Y cuando iban a ser profesionales, iban a buscar delegar sus trabajos para poder hacer los proyectos que querían hacer para sus clientes. Iban a delegar planos, iban a delegar renders, iban a delegar más cosas. Y como yo en ese momento me enfocaba menos en planos, más en renders, pero ofrecía ambos servicios, muchos de estos profesionales que se graduaron, yo fui una de las primeras opciones a las que contratar porque yo había demostrado seguridad y les había ofrecido apoyo cuando ellos estaban en situaciones muy adversas dentro de la universidad o cuando necesitaban sus entregas finales de semestre o para hacer una entrega extraordinaria en su tesis de grado al final. Entonces imagínate, yo fui haciendo esos trabajos sin querer. Yo estaba terminando esas cosas y esas personas estaban depositando confianza en mí. Cuando esas personas crecieron y se graduaron y empezaron a tener trabajos de mayor nivel, no todo el mundo me contrató, honestamente, pero muchas personas me contactaron de nuevo para trabajar con ellos. O, muy curiosamente, ellos ya habían conseguido empleos en otras oficinas, no todos empezaron a trabajar por su cuenta, algunos consiguieron empleos en otras oficinas, y por la carga de trabajo de la oficina requerían más planos o requerían mejores renders y ellos me recomendaban a mí o me mencionaban a mí porque en algún momento yo había respondido bien con ellos. Y de esta forma yo fui ampliando mi red de contactos poco a poco hasta que sin querer empezaron a aparecer estos clientes ganaderos, estos clientes con haciendas, con fincas, que tenían que hacer remodelaciones para los potreros o para los mataderos de res o para los gallineros, por ejemplo. También me tocó hacer o trabajar para un proyecto de una persona que tenía una finca y parte de una finca la quería convertir como en un rancho turístico para que las personas fueran allá los fines de semana y que le reportaran ingresos. Y que tenía una plantación de aguacates y quería vender aguacates también. Entonces todos esos contactos empezaron a aparecer porque al principio yo ofrecía un servicio extraordinario y porque empecé a sembrar en relaciones. Y toda esta historia se la comenté a esta persona que estaba en la mentoría conmigo con la misma intención con la misma intención, que tengo en este momento de por qué te estoy contando esta historia. Te comento todo esto porque
A pesar de que tú digas que hoy tú no tienes los contactos, que hoy tú no tienes la forma de comunicarte con esas personas que tienen más poder de adquisición, que tienen más poder de inversión, las empresas más grandes, las compañías más grandes, las oficinas de arquitectura más grandes, las constructoras, las inmobiliarias, ese cliente con el que tú deseas trabajar o para el que tú deseas trabajar en caso de que estés buscando un empleo. Esas personas existen afuera, existen y están haciendo proyectos todo el tiempo. Y conseguir esos primeros contactos para que tú aparezcas en el radar es la primera clave para que tú dejes de ser invisible. Para que dejes de pensar en ese momento en el que, oh no, es que los clientes no existen. O sí están, pero son inalcanzables. Pero claro, son inalcanzables porque no conocen de ti. No saben que tú estás allá afuera. No saben que tú estás ofreciendo esos servicios. Entonces, ¿cómo empiezas a generar ese contacto? Yo te conté una historia. ¿Cómo lo hice? Yo lo hice con estudiantes al principio. Yo lo hice con personas que todavía no eran el cliente que se iban a convertir en el futuro, y esta es la clave. No eran el cliente que iba a ser en el futuro, pero los ayudé en sus procesos iniciales. Y eventualmente cuando fueron creciendo y fueron teniendo más capacidad o se fueron conectando con personas que tenían con más capacidad de inversión para resolver proyectos más complejos, entonces yo aparecí como un nombre sobre la mesa, como un nombre confiable, como una persona visible, no invisible, como una opción para incorporar al equipo o como una opción para resolver el problema. Una persona a la que se le puede contratar para resolver este problema que cierto determinado grupo de personas no podía hacer. Le comentaba toda esta situación y es lo mismo que te estoy comentando ahorita. Muchas veces el salir de la invisibilidad y ser visibles para otros clientes no es algo que sucede de la noche a la mañana. Muchas veces sí lo hace. De hecho, por darles un ejemplo del 2024, de agosto del 2024 al diciembre yo hice un experimento propio para saber si podía ofrecer un servicio nuevo que nunca había ofrecido para alguien diferente de arquitectura. Me ofrecí a diversas empresas de todo tipo para hacer su sitio web y optimizarla para que aparezca mejor en motores de búsqueda. Para que tengan una idea, hice una página web para una lencería o una diseñadora de lencería íntima femenina. Hice una página web para un diario informativo acá en la ciudad de Querétaro, en México, donde vivo el día de hoy. Hice una página web para una empresa de seguros en Orlando, Florida. Hice una página web para mi curso personal aparte. Hice la página web para un sistema, para una empresa que vende tableros de madera para el diseño de muebles y cocinas, para el diseño de todo este mobiliario que se hace en casa, pero son tableros premium. Entonces quiero que vean que dentro del menú son diferentes clientes, pero en el fondo todos tenían el mismo problema. Tenemos un sitio web que queremos optimizarlo para que aparezca mejor o tener un mejor posicionamiento en motores de búsqueda de Google, pero sin tener que pagar dinero, hacerlo de forma orgánica. Entonces yo mismo me probé a mí mismo y dije, ¿sabes qué? Voy a salir de mi zona de confort, voy a alejarme un tiempo de arquitectura, de los renders, de la enseñanza, de la docencia, todo esto, para probarme a mí mismo de que estoy capacitado de hacer esto y para probarme a mí mismo de que puedo ser visible para estos clientes. ¿Qué pasa? Que al principio ninguno de ellos quería trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona que hacía ese tipo de desarrollo web. Yo no soy la persona... O sea, si me conoces a mí o cuando me presento, cuando alguien me pregunta ¿qué haces, Govinda? Yo soy coach de arquitectura y trabajo en publicidad para arquitectura. Si tu área es arquitectura, yo estoy para ayudarte. Si no, no. Te recomiendo a otra persona que te pueda ayudar. Entonces ese discurso no iba a funcionar, por ejemplo, para la diseñadora que quería vender lencería íntima femenina. O no iba a servir para la aseguradora o la página web que estaba vendiendo seguros en Orlando, Florida, que por cierto no estoy en Orlando, Florida. O tampoco iba a servir para el diario informativo acá en Querétaro, que a pesar de que estoy en la misma ciudad, no iba a funcionar porque son cosas que están fuera de mi alcance. Pero en esencia, los principios que me permitían conseguir los mejores resultados en Google se podían aplicar a cualquier disciplina. Entonces, ¿cómo confían estas personas en mí al inicio? ¿Cómo estas personas deciden darle un voto de confianza a Govinda para ver si los resultados pueden ser posibles? Pues primero, los primeros clientes fueron los más complicados porque son con promesas. Tengo que salir a la calle y empezar a contactarlos. Y en este caso, el primer cliente fue el de lencería y llegó por un contacto de una amiga de mi esposa.
Una vez que construí el sitio web de la lencería íntima femenina y lo pude empezar a posicionar en motores de búsqueda, ya yo tenía una prueba. Una prueba de que cuando tú escribías ciertas palabras claves en el motor de búsqueda y presionabas Enter, esa página aparecía en la primera página de búsqueda sin tener que pagar publicidad. No aparecía en los avisos de publicidad, sino en los primeros resultados de la búsqueda orgánica. Cuando ocurrió eso, me tocó hacer el mismo discurso con la persona de los seguros. Y le dije, yo sé que son cosas completamente diferentes, pero ese fue mi gancho en la reunión. Le dije, yo sé que esto es lencería, pero imagínate, si funciona con lencería, también funciona con seguros, porque los principios son para todo el mundo. Todo el mundo que aplique correctamente el posicionamiento SEO, el posicionamiento de búsqueda en Google orgánico, va a obtener unos resultados similares y puedo lograr lo mismo contigo. Entonces, confían en mí, se empiezan a ver los resultados, entonces ahora tengo una empresa diferente, con un enfoque diferente. Cuando llega lo del diario o el sitio web informativo acá en Querétaro, es la misma situación. Muestro la lencería, muestro los seguros, le digo, puedo hacer lo mismo para ti y te puedo entregar incluso tutoriales para que lo manejes tú solo y ya no me tengas que pagar a mí. Entonces, el primero es el más difícil, pero luego el siguiente lo uso como palanca para introducirme al siguiente, y son mercados diferentes. Son personas diferentes con necesidades diferentes. ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué fue lo que me propuse allí o por qué yo hice ese experimento? Uno, porque necesitaba el dinero, obviamente. Segundo, porque quería probarme a mí mismo que los resultados que yo estaba viendo positivo al posicionar yo mi propio sitio web en Google y obtener mejores resultados, que también podía hacerlo con otros sitios web. Y dije, voy a tener que salir de mi zona de confort y voy a tener que empezar a buscar posibles clientes donde no siempre los he buscado. Así que, literal, y aquí viene el consejo o el propósito de este episodio, tenía que salir de la invisibilidad. Tenía que dejar de ser invisible para ellos. Yo he sido visible durante muchos años para muchas personas que hacen renders de arquitectura, tutoriales, modelado 3D, iluminación, V-Ray, fotorrealismo, etc. Recientemente he sido más visible para algunas personas que quieren emprender con sus negocios de arquitectura, quieren ofrecer mejores servicios, quieren cobrar más por sus renders porque me hago visible en esos temas, pero no me había hecho visible en el posicionamiento web. Entonces, implica que tengo que tomar un riesgo, implica que tuve que salir a la calle, implica que tuve que tener muchas reuniones con muchas personas que no confiaron en el discurso o no compraron la promesa que tenía, porque yo no había demostrado la experiencia antes, porque yo no tenía clientes similares a los que ellos tenían. Así que ese discurso, yo les mencioné los casos de éxito de las personas que sí me contrataron para el posicionamiento web, pero no les mencioné que tuve que hacer muchas reuniones y muchos contactos y muchos chats y muchas llamadas vía WhatsApp, vía videollamada de WhatsApp, para poder explicar lo que hago, para que alguien confiara en mí y alguien pudiera darme el voto de confianza y yo poder generar ese cliente y tener esos ingresos. Entonces, ¿cómo lo consigo? Saliendo de la zona de confort, haciendo algo diferente, dejar de ponerme excusas. En ese momento yo había terminado unos cursos, y voy a ser muy puntual, había terminado un curso de Russell Brunson. Russell Brunson es el autor de uno de los libros más transformadores que pueden leer ustedes, se llama Expert Secrets, que es un libro que les enseña cómo ustedes posicionarse correctamente como un experto en una industria y cómo utilizar ese discurso, de esa experiencia o de esa autoridad para poder atraer personas y terminar de reforzar o construir un negocio basado en esa autoridad. Yo invertí una respetada cantidad de dinero en un programa avanzado de Russell Brunson. Había tomado todos estos cursos, había visto todas estas clases y dije, ok, no solo lo voy a poner en práctica en mi modelo de negocio para mejorar yo mismo, sino que voy a probarme a ver si todo esto que estoy aprendiendo de estas mentorías, más los otros seminarios, más los otros libros que he tomado, quiero probarme a mí mismo de que yo puedo efectivamente crear algo nuevo desde cero y que alguien me pueda pagar por eso, apoyándome en una pequeña habilidad que tengo al día de hoy, que quizás no tengo desarrollada al máximo, pero ya tengo lo suficiente para poder cobrar por ella. Entonces, en mi repertorio de habilidades que estaba investigando sobre mí mismo, dije, ¿sabes qué? Ninguna que tenga que ver con arquitectura. Y tenía dos opciones, o edición de videos en redes sociales, pero creo que todo el mundo lo estaba haciendo, y dije, ¿sabes qué? Mejor posicionamiento en Google, porque ya yo estoy viendo algunos resultados positivos en mi sitio web, y creo que eso puede ser un gancho para convencer a otra persona. Entonces, decidí tomar los consejos de un mentor,
tomar las enseñanzas, el aprendizaje y no solamente dejarlo en la teoría, sino ponerlo en práctica. Y cuando decido ponerlo en práctica, no lo voy a hacer tímidamente, haciendo solamente el 5% del esfuerzo, el 20% del esfuerzo. No, yo me fui a todo por completo y dije, ¿sabes qué? En los próximos meses yo no voy a conseguir ni un solo cliente de renders de arquitectura, no lo voy a aceptar. Voy a enfocarme únicamente en conseguir estos clientes de desarrollo web que no solamente le puedo cobrar por hacerle el sitio web, sino que además puedo tener ingresos recurrentes todos los meses porque les voy a cobrar mensualmente por mantenimiento y la gestión de ese sitio web. Para mi sorpresa no, al principio no vi los resultados, pero sí los cursos que estoy tomando o los cursos que había tomado, porque sigo tomando cursos honestamente para seguir reforzando y seguir mejorando, todo el mundo coincide en el que tú tienes que seguir repitiendo las cosas. Tú tienes que seguir repitiendo las cosas hasta que veas los resultados. Cuando veas un resultado, es cuando allí tú dices, bueno, ¿cuántas veces tuve que hacerlo? ¿Cuántas veces tuve que intentarlo para generar ese resultado? Y luego lo vuelves a hacer para saber si la siguiente vez te va a tomar más ensayo y error conseguir un resultado similar o te toma menos esfuerzo conseguir ese resultado. Pero la única forma de saberlo es salir a la calle e intentarlo. Literal, la única forma de saber que alguien está dispuesto a pagarme más dinero por un servicio para resolver un problema es salir a la calle, tocar la puerta y decirle a las personas, hey, he visto que tienes este problema, me gustaría poder ayudarte. Así he ayudado a otras personas. Creo que esta ayuda te vendría como anillo al dedo para resolver esto. Si es algo que te interesa, contáctame a ver qué te parece mejor. ¿Te parece mejor si tenemos una reunión mañana o te parece mejor si tenemos una reunión hoy por la tarde? Y básicamente ese fue mi mensaje todo el tiempo. Y muchas veces me dijeron que no. Pero muchas veces, o no muchas veces, pero algunas veces me dijeron que sí. Y esas que me dijeron que sí me permitieron hacer esos sitios web, optimizarlos, entregar los resultados y ahora yo puedo utilizar esos sitios web como referencia y mostrárselos a otra persona para cada vez validar más mi trabajo y mi efectividad en ese campo preciso. Porque ya no estoy vendiendo la promesa, ya estoy vendiendo el hecho ejecutable, medible, los resultados que se obtuvieron después que una persona me dio el voto de confianza. Toda esta historia yo la comenté con esa persona en la mentoría también. Y le dije, tú lo que tienes que buscar es el mismo sistema. Tú tienes que salir a la calle ahorita mismo y elegir algo en lo que, en este caso no vas a ser mi ejemplo. No vas a elegir una nueva habilidad diferente en la que no tienes mucha experiencia solo para probarte a ti mismo de que puedes vender algo. Es más complicado hacerlo de esa forma porque no tienes la confianza, porque no lo has hecho durante mucho tiempo. Pero esta persona que estaba en una mentoría conmigo ya tenía mucho tiempo diseñando proyectos, tenía mucho tiempo haciendo anteproyectos, incluso remodelando locales comerciales y haciendo renders. Entonces le dije, para ti va a ser mucho más fácil porque lo que tienes que meter todas esas funciones o esas habilidades en las que eres muy bueno, meterlas en un paquete específico, ponerle un nombre fancy a ese paquete de servicios y luego salir a la calle y empezar a ofrecérselas a las personas. Porque ahorita mismo tú crees que no tienes clientes y que los clientes no existen en tu ciudad, porque no estás saliendo a la calle a hablar con las personas. Cuando le pregunté a cuántas personas está contactando todos los meses para enviar presupuesto, me dijo, no, todos los meses estoy enviando como 3 presupuestos. Yo le digo, ¿tú sabes cuántos correos electrónicos yo envío todos los meses? Yo envío más de 10.000 correos todos los meses. Pero más allá de los 10.000 correos, que es un número muy grande, no todo el mundo tiene para enviar 10.000 correos, yo puedo contactar a personas nuevas todos los meses en un promedio de 1.600 a 2.400 personas todos los meses. Porque tengo listas de datos, tengo cómo contactarlos, tengo sistemas para abrir chats en Instagram para contactar a nuevas personas. O, ahora recientemente, tengo sistemas muy efectivos para ya no perseguir clientes, sino atraerlos. Ellos se ven atraídos a través de mi sitio web, que está mejor posicionado en Google, o se ven atraídos a través de mis publicaciones en redes sociales, que por cierto también están optimizadas para que aparezcan en el motor de búsqueda de Google. Para pruebas, ustedes simplemente hagan la prueba en este momento, pueden detener el podcast, abrir una pestaña de Chrome o el explorador que ustedes quieran y van a escribir cómo vivir de los renders de arquitectura. O pueden hacer otra pregunta, cómo monetizar las habilidades de renders de arquitectura. Y les aparece en la página principal al día de hoy
febrero de 2025, en la página principal va a aparecer un servidor Govinda al menos 4 veces. Y no es casualidad, porque me estoy posicionando correctamente para esas palabras claves, porque quiero ser una opción visible y confiable para las personas que tienen esas dudas. Todo esto se lo mencioné a la persona en la mentoría también. Entonces, junto a él en la mentoría, tuve que diseñar un plan para él para los próximos 3 meses, que es lo que suelo hacer en las mentorías, para que esta persona tuviera ya su plan y qué hacer exactamente paso a paso durante 3 meses, porque no vale la pena decírselo, decir qué es lo que tiene que hacer si además no le estoy diciendo cuál es el paso a paso y en qué orden debe hacerlos para obtener los mejores resultados. Hoy a ti te digo exactamente lo mismo. Tú necesitas ese plan. Tú necesitas esa estrategia paso a paso, un manual exacto de qué hacer y por qué hacerlo. Y la única forma, y repito otra vez, llegamos al core de este episodio, la única forma de derrotar ese fantasma de que los clientes no existen en mi ciudad o que en mi ciudad no hay nadie que pueda pagar eso, es que nosotros tenemos que salir de la sombra y de la oscuridad y de la penumbra y tenemos que hacernos visibles. Tienes que empezar a aparecer en tus redes sociales. Tienes que empezar a aparecer en tu sitio web. Y si no tienes uno, empieza a invertir en uno porque la inversión no es muy alta. Son como unos $150 al año lo que te cuesta mínimo mantener un sitio web. Es súper viable porque se paga con los ingresos que va generando con los clientes que te atrae el sitio web. Así que básicamente es una inversión que se paga sola. Tienes que ser visible en redes sociales, tienes que ser visible en tu sitio web, tienes que ser visible en LinkedIn, también preferiblemente si quieres clientes más profesionales. Pero por encima de cualquier cosa, si en tu ciudad crees que los clientes no existen, tienes que salir a la calle y ser visible. Se los dice una persona que prefiere estar encerrada en su casa y manejar su negocio desde su casa. De hecho, ahorita estoy en mi casa. Pero tienes que salir. ¿Por qué? Porque cuando sales a los eventos, sales a las expos, sales a los festivales, sales el domingo a una plaza, empiezas a conversar con las personas, te vas a un bar, te tomas un café, vas a un concierto, te sientas en la mesa con extraños, empiezas a compartir. Cuando sales de ese ostracismo, de ese aislamiento en el que nos ponemos a veces, porque muchas veces somos muy introvertidos o no tenemos habilidades sociales, que me incluyo. Son habilidades que, por cierto, puedes aprender con los libros correctos y los cursos correctos. Te lo confirmo, se pueden aprender estas habilidades para que socialmente seas una persona más agradable, más interesante, una persona con la que otras personas se sienten más cómodas en abrirse y conversar. Esas habilidades son importantes, pero sobre todo tienes que salir a la calle, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir en la misma invisibilidad. La única forma de derrotar esa frase de los clientes no existen o aquí en mi ciudad no hay clientes es simplemente primero entender que eso es una excusa que nos estamos poniendo a nosotros mismos para justificar que la culpa es de los demás cuando no es de los demás, porque realmente la culpa es de nosotros, que no estamos tomando acción para revertir esa situación. ¿Y cuál es la acción que hay que tomar para revertir esa situación? Hay que ser visibles. Tenemos que salir y tenemos que empezar a demostrar lo que tenemos en nuestro poder, bien sea con lo que hice yo para mí, de posicionar mejor mi propio sitio web, o lo que he hecho para otros clientes, o lo que he hecho para otros estudiantes también que han tomado los cursos Render Secrets, donde ya estoy posicionando mejor sus sitios web para que ellos sean visibles en cada una de sus nichos de mercado, en sus respectivas ciudades donde ellos quieren posicionarse para conseguir clientes. Que por cierto es una excelente habilidad que podrías empezar a aprender. ¿Vale la pena invertir tiempo y dinero en esa habilidad? Te diría que sí, porque es una habilidad que se paga sola. Cualquier cliente en la calle, no solamente arquitectura, esto te reportaría muy buenos ingresos. De hecho, como nota personal, podría decirles que fue lo que mantuvo la casa en tiempos de COVID. Cuando todo estaba parado en pandemia y todo el mundo estaba online, eso fue lo que metió ingresos en la casa. Así que si en el futuro llega un estallido bélico, un conflicto de guerra o algo así, o viene otra pandemia, o el mundo se pone más lento o se paraliza por completo, este tipo de habilidades te puede desbloquear muchas cosas en el futuro. Eso como un consejo aparte. Ya para terminar este episodio, cierro con esta frase final. Los clientes sí existen, sí están en el mundo real, sí respiran, sí tienen dinero, sí van a pagarte para resolver sus problemas. La única forma de que lo hagan para pagarte es que tienen que saber que existes. Y si tú no existes, jamás te van a dar dinero. Eso es todo por este episodio. Nos vemos en el que viene. Hasta luego.